tienes que saber. Hoy nos metemos de lleno en la ecología. Esa ciencia que, bueno, nos ayuda a entender cómo se conecta todo, ¿no? Desde lo más chiquito, una bacteria, hasta el clima global. Exacto. Es el estudio de nuestra casa, de nuestro entorno. La palabra viene del griego oikos, que es casa, y logía, estudio. Ah, mira. Y quien fue Ernst Haeckel, un científico alemán, allá por 1866, quien acuñó el término ecología. O sea, hace ya bastante tiempo. Sí, pero más allá del nombre, lo importante es que busca entender esas relaciones, esas interacciones entre los seres vivos y su ambiente, lo vivo con lo no vivo. Y para abarcar todo eso, la ecología mira como a distintos niveles, ¿verdad? Desde el individuo solito. Hasta poblaciones, comunidades, ecosistemas enteros, incluso la biosfera completa. Es como hacer zoom in y zoom out. Vea del zoom. Hoy justamente vamos a explorar algunos de esos conceptos centrales, basándonos en información de fuentes como Wikipedia, para entender mejor cómo funciona esa red de vida y por qué, ¿por qué nos importa tanto hoy? Perfecto. Podríamos empezar por algo básico pero clave. ¿Dónde vive una especie y qué hace ahí? O sea, el hábitat y el nicho. Dale. Hábitat es fácil. Es como la dirección, el lugar físico. Pero el nicho, eso siempre me pareció un poco más abstracto. Sí, es más que la dirección. G. H. Hutchinson lo definió de una forma muy útil. Es el conjunto de condiciones, tanto bióticas como abióticas, y recursos que necesita una especie para sobrevivir y reproducirse de forma sostenida. O sea, no solo dónde está, sino qué come, a qué temperatura vive, quién se lo come, con quién compite, todo eso. Exactamente. Y Hutchinson hizo una distinción importante: nicho fundamental versus nicho realizado. A ver. El fundamental es como el nicho ideal, ¿no? Todas las condiciones y recursos donde la especie podría vivir si no hubiera competencia ni depredadores. El mundo perfecto para esa especie. Algo así. Y el nicho realizado es donde de verdad la encontramos, ya considerando esas interacciones, la competencia, los depredadores. La realidad, digamos, es casi siempre más pequeño que el fundamental. Claro, el espacio que realmente logra ocupar y usar. Y lo interesante es que los organismos no solo ocupan su nicho, sino que a veces lo modifican. Totalmente. Eso es importantísimo. Es lo que llamamos construcción de nicho o, a veces, ingeniería de ecosistemas. Como los castores, ¿no? Que construyen diques y cambian todo el flujo del agua, crean humedales. Ese es el ejemplo por excelencia. O piensa en las termitas, que construyen esos montículas enormes que regulan la temperatura y humedad por dentro. O las lombrices, simplemente aireando y modificando el suelo. O sea que la vida no es pasiva frente al ambiente, sino que lo moldea activamente. Moldea y es moldeada. Es una relación bidireccional constante. Y esto nos lleva a otro concepto fascinante, el de las especies clave. Ah, sí. Esas especies que parecen tener un rol mucho más grande de lo que uno esperaría por su número o su tamaño. Justamente. Robert Payne fue quien popularizó la idea. Hizo unos experimentos muy famosos en la costa rocosa del Pacífico. ¿Qué hizo exactamente? Bueno, básicamente quitó a la especie depredadora principal, una estrella de mar llamada Pisaster ochraceus, de ciertas áreas. ¿Y qué pasó? Pues que todo el sistema colapsó. La presa principal de la estrella, unos mejillones, empezaron a dominar todo el espacio, desplazando a otras algas, a otros invertebrados. La diversidad se desplomó. ¡Wow! O sea, esa estrella era como la pieza que mantenía el equilibrio. Exacto. Una especie clave. Su impacto es desproporcionado en relación a su abundancia. Quitándola, se producen efectos en cascada. Como las nutrias marinas que mencionabas antes, que controlan a los erizos de mar. Ujú. Y si no hay nutrias, los erizos se comen los bosques de kelp y desaparece todo ese hábitat. Correcto. Son ejemplos perfectos. Demuestran que los ecosistemas son complejos, no lineales. El todo es más que la suma de las partes, y algunas partes tienen una influencia tremenda. Entender esto es vital, sobre todo si pensamos en cómo manejamos los ecosistemas o cómo respondemos a la pérdida de especies. Y hablando de números, la ecología también se fija mucho en las poblaciones, ¿no? ¿Cuántos individuos hay? ¿Cómo cambian esos números? Sí, claro.
Eso es la ecología de poblaciones. Estudia la dinámica, nacimientos, muertes, inmigración, emigración. Cómo fluctúan las poblaciones en el tiempo y el espacio. Y hay modelos para entender eso, ¿verdad? Sí, hay modelos matemáticos, desde los más simples, como el crecimiento exponencial tipo maltusiano, que asume recursos ilimitados. Lo cual casi nunca es real. Exacto. Por eso modelos más realistas, como el crecimiento logístico, introducen el concepto de capacidad de carga, o K, La capacidad de carga. que es, digamos, el tamaño máximo de población que un ambiente determinado puede sostener a largo plazo, dados los recursos disponibles. Y esto conecta directamente con nosotros, la especie humana, porque nuestro crecimiento y uso de recursos, bueno, tiene un impacto ecológico gigantesco. Sin duda. Ahí entra la ecología humana, que es un campo interdisciplinario que estudia justamente nuestras interacciones con el entorno. Y aquí es inevitable pensar en Rachel Carson. Primavera silenciosa, un libro que marcó un antes y un después. Totalmente. Ella alertó sobre ese poder que hemos adquirido, decía ella, para alterar la naturaleza. Un poder que antes no teníamos a esta escala. Somos, de hecho, ingenieros de ecosistemas muy potentes. Y a veces actuamos como una especie clave, pero con efectos no siempre positivos para la diversidad. Lamentablemente, a menudo es así. Por eso la ecología es tan relevante hoy. Nos da herramientas para intentar, gestionar mejor. Para la biología de la conservación, para manejar recursos naturales de forma más sostenible, e incluso para la ecología de la restauración. ¿Qué es eso de la restauración? Es básicamente la ciencia y la práctica de intentar reparar ecosistemas que han sido dañados, degradados o destruidos, devolverles algo de su estructura y función original. Entiendo. O sea, la ecología no solo describe, sino que también ofrece caminos para actuar. Precisamente, nos revela esa intrincada red de conexiones, desde los microbios que son esenciales para los ciclos de nutrientes, hasta los grandes ciclos biogeoquímicos que, fíjate, regulan el clima, la composición de la atmósfera. Cosas de escala planetaria. Y pensando en eso, en esa escala planetaria, me quiero una reflexión final. Si todos estos procesos ecológicos que evolucionaron durante millones de años son los que mantienen, digamos, la estabilidad de los sistemas que nos permiten vivir, Ajá. y si nosotros, como especie, como bien señaló Carson, ahora tenemos esa capacidad masiva para modificar esos mismos procesos, cambiando hábitats, eliminando especies, alterando ciclos como el del carbono, Sí, la pregunta es inevitable. ¿qué significa eso para la estabilidad futura de nuestra propia casa, de la biosfera? ¿Y cuál es nuestro lugar, nuestro futuro, dentro de ese sistema que estamos alterando tan profundamente? Es la gran pregunta, ¿no? Y la ecología, creo, nos da el marco para empezar a buscar respuestas. Es algo fundamental sobre lo que reflexionar. Todo lo que tienes que saber.